el empresario a veces tiene mucho conflicto con la parte contable. Sí. Y más cuando es una parte de impuestos. Poder gestionar, poder decir, oye, ¿sabes qué? Vas por aquí, vas por allá, dale hacia acá, ¿no? O sea, vamos acompañando y siendo un aliado permanente del cliente, ¿no? O sea, siendo su esquina, como decías un momento, para que, pues sí, que no se sienta solo, ¿no? Hay muchos embates que se están sufriendo, ¿no? Desde el sector empresarial y los que vienen, ¿no? También. Totalmente. ¿Cómo están? Excelente tarde. ¿Cómo estás, mi estimado Serge? Muy bien. ¿Tú, Carlos? Muy bien. Aquí en una segunda oportunidad, con mucho gusto, cerrando la semana. ¿Qué tal cerraste la semana? Movida de cierre anual, de sol a sol, pero son las que La verdad más es que sí. se sienten. ¿La tuya? También pesadita, digo, sacando ahora sí que lo último, los clientes que han tenido por ahí asuntitos de último momento, pero bastante bien, ¿no? Yo creo que el tema de los precierres, pues ya los hicimos en su momento y pues ya nada más ajustando detalles de último momento, ¿no? Claro. Pero pues bueno, en este mismo sentido, ahora queremos poner sobre la mesa un nuevo tema, ¿verdad? El tema sería llevarlo por el lado de la parte financiera de las empresas, por ahí también personas físicas, pero y su repercusión en materia fiscal. ¿Cómo ves? ¿No? Era lo que ahorita conversábamos. Sí, mira, no sé cómo lo veas, Carlos, pero justamente yo creo que el empresario a veces tiene mucho conflicto con la parte contable. Sí. Y más cuando es una parte de impuestos, porque suele pasar que hay empresas que tenemos rentabilidades financieras, el estado de resultados luce muy óptimo, sin embargo, en la cuenta del cliente, pues en bancos no tenemos muchos recursos, le hacemos pagar, ¿sabes qué? Ahorita en temas de precierre, tenemos una utilidad de 1,000,000 de pesos por el punto 30, tengo que pagar 300,000 pesos, ¿no? Claro. Y cuando el empresario voltea la cuenta de banco, dice, oye, serio, pues, ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? Y no puedo pagar. Entonces, Claro. sabemos que se paga hasta marzo, pero ya el empresario dice, oye, pero es que no me cuadra. Sí, entonces, ahí empiezan las discrepancias en la materia financiera, contable y de impuestos. Sí, no, Carlos. o sea, ¿qué sucede y por qué de repente no encontramos esa paridad, ¿verdad?, entre lo que contablemente se encuentra, como tú dices, oye, pues qué raro, ¿verdad? Claro. ¿Cómo que financieramente, pues mi compañía pareciera muy bollante, pero de repente ya me voy a la cuenta bancaria o los recursos de la compañía y todo lo contrario, ¿no? No hay Sí. nada de eso. Entonces, que es muy interesante, digo, yo creo que podemos platicar un poco en cuanto a la importancia de la contabilidad y luego ya, como ya decíamos hace un momento, cómo esto termina repercutiendo también en el flujo hacia los impuestos, porque no sé tú qué opines, pero si de repente dice el cliente, oye, pues yo no tengo dinero para esto, pues menos voy a tener para los impuestos, ¿no? A veces pasa. Pasa y hay que serle, digo, el cliente lo tiene muy claro, ¿no? No es lo mismo vender que cobrar. Claro. Entonces, sin embargo, sabemos que hay regímenes fiscales que favorecen o algunos no favorecen en cuanto a este punto. Depende mucho del tipo de industria, ¿no? O comercio que estamos enfrentando, Claro. pero un aspecto muy general es que no todos los ingresos que tenemos en el estado de resultados, Carlos, pues sabemos que no Sí. está monetizado, ¿no? Sí, exactamente, o que muchos de esos ingresos que pudieran ser financieros o incluso a veces fiscales carecen de flujo, ¿no? Sí, O sea, exactamente. hay muchos supuestos en el que pues, realmente ese dinero no llegó contante y sonante, ¿verdad? A las arcas de la compañía, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, desde un punto de vista y tratando de no ser tan técnicos, ¿no? Como siempre lo hemos buscado, desde un punto de vista personal tuyo, ¿qué importancia crees tú que tiene la buena contabilidad basado en normas de información financiera y que tenga todos los elementos, ¿no? Una buena contabilidad. Mira, cuando personalmente estamos hablando con los empresarios, Sí. como tú bien lo dices, el menor tecnicismo posible, ellos conocen su Claro. negocio. A ver, Sí, sí, sí. ellos saben su negocio. Muchas veces en la parte contable, Carlos, hay que ser muy sinceros. No aparece todos los registros Claro. de ciertos gastos o ciertas operaciones que a lo mejor el empresario, pues, no lo vemos tangible en nosotros, ¿no? Entonces hay que saber, y creo que hay que saber distinguir, como bien sabemos que hay tres contabilidades, ¿no?
La contabilidad administrativa, que es la que se basa en presupuestos, que al final de cuentas es la que el empresario toma decisiones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de flujos. Claro. ¿Sí? Aquí, ¿qué onda, Exactamente. no? La contabilidad financiera, que es para un tercero, para justamente temas de interpretación y cómo se debe de aplicar en base a las normas de información financiera, pero que al final es información para un tercero. Sí. Y posteriormente sabemos que está mal nombrada, pero es la contabilidad fiscal, que en teoría no debería ser contabilidad fiscal, Sí. sino una consecuencia de. Pero creo que muchas veces nosotros como profesionistas hay que hacerle saber esos tres efectos distintos al empresario, Carlos. Y partiendo de las herramientas que cada una especialidad tiene. La administrativa, repito, presupuestos, flujo de efectivo. Sí. No son temas muy complicados y muchos de los empresarios, aunque sean en papel, pero lo llegan a tener o con un Excel muy básico, pero lo Sí, tienen. un papelito de trabajo sencillo, ¿no? Muy Claro. sencillo y al final, pues es como se basan ellos, ¿no? Sí. Entonces creo que hay que darle herramientas al empresario para que cuando le expliquemos por qué va a pagar el 30% sobre algo financiero que no lo está monetizando, pues tener una herramienta para saberlo explicar de una forma tangible, ¿no? Sí, no, y que sea muy sencillo también de uno por un lado explicarlo de forma sencilla y que en esa misma sencillez también el empresario lo puede interpretar y también aplicar, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, si el mismo empresario de repente, no sé, hay una cosa, a ver si concuerdas conmigo, la determinación de las utilidades reales, por ejemplo, ¿no? O de los márgenes. Ahí yo no me voy a aventurar a decir un porcentaje, pero en la experiencia de la práctica nos hemos topado con compañías que calculan mal sus márgenes. No sé si te ha tocado, que dice, oye, es que ¿sabes qué? Yo le quiero ganar el 50%, pues súmale el 50%, ¿no? O sea, y eso es un error administrativo y financiero terrible. ¿Por qué? Porque la persona la compañía cree y tú dirás, pues esto sucede en compañías muy pequeñas. Yo me he topado con empresas grandes que de repente así es como determinan sus márgenes y eso pues es un error muy básico, ¿no? ¿Cómo hacer entender? Oye, mira, ¿sabes qué? Para empezar desde el área presupuestal, ¿cómo voy a determinar mis costos? O sea, mis márgenes y que eso esté realizado de forma correcta, ¿no? Porque si ya desde ahí estamos partiendo mal, yo no voy a saber si mi negocio en realidad es negocio, ¿no? Sí, Y claro. eso yo creo que es un riesgo muy grave. Claro, claro. Aquí lo que muchas veces el empresario busca es, no sé cómo lo veas tú, pero piensa que a lo mejor ese 50% ya es lo que va a quedar el dinero en su bolsa, ¿no? Claro. Entonces, Sí. comparto contigo que eso es un error al momento inclusive de costear. Hay empresarios que honestamente no saben cuál es su costo, Carlos. No. ¿Por qué? Porque ellos piensan que por traer flujos en el banco se están ganando dinero. Claro. Sin embargo, es un error muy común que al final ellos ni siquiera saben cuáles son los elementos del costo. Sí. Entonces, y justamente recuerdo ahorita un ejemplo de una empresa de la rama de la construcción donde nos echaba siempre la culpa a nosotros, iba a decir al contrario, o sea, a nosotros. Sí, el ¿Por qué? enemigo. Porque su estado de resultados cobró 10 millones, se gastó 9 millones 950 mil pesos Claro. y cada mes tenía que pagar el IVA, porque era una actividad que detonaba o grabada de IVA, ¿no? Para efectos de la Claro. construcción. Entonces llegaba a los días 17, Carlos, con nosotros, muy molesto el empresario, y decía, es que ¿cómo voy a pagar ese 16%? A ver, enséñame mi estado de resultados. ¿Y dónde está el dinero, Y a ver, no? pues es que ahí estás tablas, o sea, Claro. inclusive a veces con pérdidas. Y siempre nos decía, oye, contador, pero ¿cómo voy a pagar algo si traigo pérdidas? Y dije, miren, no me voy a meter al aspecto fiscal. Le hice una pregunta. ¿Cómo negoció su servicio? Platíqueme. Partiendo de ahí, ¿no? O Partiendo de sea, ¿cómo para estuvo la empezar, sí, negociación? claro. No, pues tanto. Y eso es tanto más el IVA. Me dijo, no, y me dice, no, ya neto, porque el IVA ya me sacaba de mercado y yo se lo tenía que dar a ese precio, si no, no Claro. entraba. Le dije, con todo respeto, ese no es ni un problema de la ley, ni es un problema No. fiscal, ni es un problema del contador. Es un problema desde la negociación. Sí, ya, el problema Desde ahí, parte desde el inicio. el negocio está perdido. Sí, no, totalmente. A ver, si nosotros también dentro de ese mismo desconocimiento dejamos afuera, ahorita quizás a lo mejor
nos vamos hacia adelante en la parte fiscal, porque ya el tema del IVA también es muy, muy delicado, ahorita lo acabas tú de tocar, porque justamente es eso, hay innumerables empresarios que absorben la carga del IVA de ese 16% de tasa general, en el que ya luego cuando hacen sus números dicen, oye, yo había quizá calculado un margen de utilidad del 20%, pero al estar absorbiendo el IVA al 16%, oye, pues me quedé con un 4%. O Exacto. sea, también pasa eso y volvemos a lo mismo, pues eso es un problema de raíz que ya tiene pues parte de una mala negociación, del desconocimiento, de todo esto, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy importante, ¿no? Que desde inicio, hablando de la parte contable o del aspecto financiero, pues tengamos también las cosas muy claras, ¿no? O sea, porque si bien, digo, si nos vamos a la letra, ¿no? Así que tú y yo que también damos clases, ¿no? Pues que la contabilidad es el registro de todas las operaciones que ocurren en una entidad, pues sí, pero vamos viéndolo a lo real, ¿no? Lo que cada quien puede tocar. O el Claro. empresario que lo sienta tangible, pues. Sí, sí, sí. Y creo que, repito, antes de que los empresarios hagan algún tipo de negociación, Sí, Carlos, porque mucha gente dice, es que ahorita no necesito un contador porque no puedo costearlo. claro. Y de repente nos enfrentamos con problemas que este empresario que le estoy comentando el ejemplo, pues no facturaban 10 millones, facturaba más de 10 millones. Entonces, muchas veces el empresario o nosotros mismos, como vemos dinero en la cuenta, pensamos que sí es negocio. Sí, sí, ¿Sí? claro. Y repito, creo que ahí, desde el inicio, los empresarios deben de tocar base con expertos en la materia, por lo menos Sí. contable. Yo no te estoy diciendo que un financiero, porque a lo mejor ya se es un equipo muy robusto, que a veces el empresario dice, híjole, Sí, pues, sí, que se también me se va. comprende, ¿no? Que no Sí, es sí, sí. costeable en ciertos puntos. Sí, Pero nosotros como contadores, pues sí tenemos esa base de conocimiento que sí podemos claro. aportar, aunque sea de inicio, para que no sea un negocio que va a empezar con problemas. Sí, no, claro, o sea, armar una pequeña cimentación, ¿no? Obvio, en su momento, ya ciertas compañías que lleven su negocio a otro nivel, ¿sí? En Claro. diferentes etapas, pues ya se requerirá de tener un equipo, ahora sí, más robusto, como tú bien mencionas, pero mientras tanto, pues vámonos también a lo básico, ¿no? Y Sí. a entender, tú decías una cosa bien interesante, pues el empresario se encarga de su negocio, ¿no? Conoce Los números. los números, los que veres, las cuestiones más puntuales, pero también hay que saber entender, creo yo, esa sería como una opinión, que digo, a ver, pues es que también zapatero tus zapatos, ¿no? O sea, a Claro. ver, el contador es el profesional, el financiero, el fiscalista, hay que también dar los espacios a cada quien, ¿no? Yo creo que entonces, pues ahí es, ¿no? El punto número uno, pues tener una contabilidad y ahora yo lo llevaría por el lado del tema de los registros. ¿Tú qué has visto? Los errores más comunes, ¿no? En el tema de contabilidad, que ahora sí es lo que no se tiene o lo que no se conoce no se puede medir, ¿no? También es Claro. eso. Sí, digo, vamos partiendo de que un buen consejo, Sí, Carlos, sería establecer políticas contables. Por claro. más pequeña que sea la empresa, ninguna empresa es igual. No, ¿Sí? nunca. Entonces, un error muy común es que no exista costo, que no haya costo de venta, que es un error, como una opinión también garrafal, Sí, porque es la principal deducción, ya si nos vamos a lo fiscal, de cualquier entidad. Pero ¿cómo lo podemos empezar a implementar, aunque sea con una empresa, repito, un empresario que va pequeña. iniciando, con políticas? Sí, Y vamos de políticas no fiscales. Caja chica. Oye, es que como todos los gastos arriba de 2,000 pesos son o sí. no, o sea, cosas así que uno y que está en la práctica en el día a día, pues lo damos por sentado que todo el mundo lo sabe, Carlos. Sí, sí, que fuera así como de, ya, es un Ya, hecho. todo el mundo sabemos, pero el empresario no lo sabe. Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, ese es un primer elemento. No sé tú qué otro concepto consideras que es un error común. Por ejemplo, o sea, el tema de los tiempos del registro, para mí es otro de los errores garrafales y tremendos, ¿no? Y sin adelantarme a la parte fiscal, ¿no? Porque ahí veríamos unos aspectos de flujo, ¿no? Pero yo también noto, y de hecho, digo, sin irme también a lo más técnico, ¿no? Dentro de las normas de información financiera, que son las que aquí en México regulan
registro de todas las contabilidades, pues al final de cuentas uno de los postulados básicos pues es que los registros ocurren se realizan en el momento que ocurren las operaciones, ¿no? Que es la devengación contable. Entonces, yo he notado que, por ejemplo, en el caso de viáticos, ¿no? Por ejemplo, una compañía que se dedica quizá a prestar servicios y que ya tiene un buen volumen en tema de viáticos, el no tener, y me regreso a la parte tuya, el no tener establecido una buena política, luego merma el correcto registro de estos gastos, ¿no? Entonces, ahí ya te metes en un problema. Oye, ¿sabes qué? Pues en qué momento se hizo esta operación. El CFDI realmente ayuda mucho, ¿no? Pero tú y yo sabemos que para diferentes cuestiones, el CFDI no es suficiente para llevar a cabo un registro, por ejemplo. No sé qué opinas. Mm. Es que yo me declaro enemigo número uno del CFDI. Sí, yo lo sé. Comparto totalmente. La devengación contable efectivamente te dice que en el momento que afecte económicamente, ¿no? Mediante un acuerdo de Claro, voluntad, entonces mientras tengas, o otro ejemplo, un contrato de prestación de servicios o préstamos, claro, a partir de que inicia tu corrida financiera, justamente, que ya conoces, exacto, independientemente si existe o no un CFDI, tienes que hacer el registro contable. claro. Y repito, es una operación muy común en empresarios que van iniciando porque muchos necesitan financiamiento. Sí, sí, sí. Es una realidad. Entonces, el no registro, pues automáticamente si pasamos a la contabilidad financiera, el empresario no va a poder tomar decisiones. O las va a tomar, pero con un sesgo, creo, importante. Sí, no tienes toda la información, ¿no? Y lo que no se mide, pues al final de cuentas, no te permite luego tener los elementos suficientes para poder tomar decisiones, ¿no? Y en algo tan delicado como es el propio negocio, la propia compañía. Y sobre todo, a ver, ahorita decíamos, qué importante es luego conocerle los números, que ahorita no los tengo exactos, pero en la proporción de compañías que en los primeros años, en el primer, segundo, tercer año, eh, desaparecen. Yo sí considero que uno de los principales motivos es esto. No, totalmente. El desconocimiento del costo, el desconocimiento de dónde va el dinero, el desconocimiento de, yo siempre lo digo, de si mi negocio sí es negocio, ahí es donde las compañías terminan desapareciendo y por eso el alto volumen de que, ¿qué dicen? El 90% de las compañías no superan el primer año, ¿no? Y ya después, pues ese número empieza también a decrecer. Entonces, sí es muy importante caer en esa conciencia de que la parte contable y financiera, pues es yo creo que la columna vertebral de una compañía que va iniciando, ¿no? Totalmente. Y abonado a ese porcentaje Sí. que vamos a dar el número certero de qué porcentaje es el que no logra sobrevivir los primeros años, Carlos, yo creo que el segundo gran error de las empresas es el tema de los accionistas. Ok. Yo siempre lo comento entre broma y broma. Esto es Sí. como pelearse en la casa, ¿sí? Ok. Una pelea en la casa es incómoda, quieres estar en todos lugares menos en la casa, Sí, sí, y sí. en el sentido de que una empresa que tiene una discusión de los socios y accionistas, Ujú. cuando tú entras a las empresas se siente la tensión. Claro. Oigan, ¿qué pasó? Pues no, pues hubo problema arriba. ¿Sí? Sí, sí, Y se sí. siente se siente el mismo ambiente tenso que las peleas en la casa. Por eso digo, Ok. una pelea de accionistas puede destruir la empresa. ¿Cuál es uno de los principales errores, o no errores, desconocimiento, porque también hay desconocimiento en el sector empresarial, es la rendición de cuentas? Sí, me Claro. ha tocado casos donde empresas que van creciendo al año, los accionistas quieren pedir informes de manera mensual de resultados de utilidades. A Sí, ver, sí, sí. ¿qué negocio te va a dar utilidad en los meses? No, pues tendrías que ser un Sí, genio de negocios o una, ¿cómo dicen? unas startups Sí, que recaba exactamente. capital, o sea, Sí. son los menos, ¿sí? Sí, no, claro, No no, quiero decir no es que no lo haya, sí general. los hay, Sí. pero muchas veces el sector empresarial, oye, es que yo te aporté tal cantidad y espero mi dinero mensualmente. Espérame, espérame. Claro. A ver, por eso hacemos una aportación y por eso el administrador, el consejo de administración, valga la redundancia, administra el recurso Claro. que la asamblea de accionistas le otorga. Pero no porque Exacto. yo sea accionista puedo llegar a tocar la puerta cada lunes, a ver, enséñeme los números Y denme aquí, por favor, y háganme denme mi utilidad cuentas. semanal. O sea,
claro. porque me ha tocado verlo, ¿sí? Sí, Entonces, y empresas que, repito, no son tan pequeñas, sí, que han venido operando con esa inercia, pero ya cuando los accionistas se sientan a tomar decisiones y ya no estamos hablando de un peso, sino de varios millones, pues claro. empiezan ese tipo de discusiones y yo lo pondría como un segundo error garrafal en las empresas. No Sí, dejar claro las funciones o el alcance de la asamblea y el del consejo de administración, porque ahí se destrozan empresas. Dejemos afuera lo fiscal. Lo fiscal sí, sabemos que lo sí, sí, podemos manejar de muchas maneras, ¿no? sí. Pero un error en la casa es catastrófico. Sí, en ese sentido me voy a colgar de Ujú, de ese punto del que hablas y me retrocedo tantito a la parte contable, ¿no? Tanto la entidad económica, ¿no? O ujú, sea, entender, a ver, si yo ya aporté a la compañía, ese dinero ya no es mío. claro. Ese dinero es de la compañía, sí, o sea, y hablando de eso mismo, de la entidad económica, pues hay que entender que son entes, valga la redundancia, totalmente independientes, sí, o sea, oye, la compañía hay que incluso de repente volverla a inyectar, hay que financiarla con alguna fuente de financiamiento, tanto externo como interno de los mismos accionistas, socios, y el no entender que eso ya come totalmente aparte, es creo yo también ese problema que luego termina generando no, pues sabes qué, voy a tomar gastos de ahí. Y Sí. luego la compañía o las empresas terminan siendo la caja chica o la cartera del empresario y de repente ahí, tú hablabas muy bien del tema de políticas internas, ¿no? Oye, a ver, ¿para dónde va el dinero? No nada más yo puedo ser, ¿cuántos empresarios tú y yo nos hemos encontrado que revisa sus estados de cuenta o las balanzas, digo, cuando están bien registrados, y de repente dices, oye, ¿por qué este mes hubo tantas salidas hacia uno de los socios? No, pues es que tenía gastos, Ujú. había gastos, y no están comprobados, ni son deducibles, ni... Y ve tú a saber de dónde quedó ese dinero, ¿no? Y eso es ya un problema terrible. ¿Por qué? Porque el empresario cree, me regreso a una cosa que tú decías, es que como hay dinero en cuenta, pues Es está haciendo negocio. negocio, ¿no? Y eso es un error. Coincido totalmente, hay que diferenciar las entidades, ¿no? Hay que dejar lo que es de la compañía en la compañía y lo que es ya tú como un ente aparte, como un socio, pues eso también, ¿no? Entonces, digo, y que existe por salud, ¿no? O sea, porque Claro. también si el socio o un X socio se ve afectado, eso tampoco debe afectar a la compañía. No sé qué opines. Sí, tienen patrimonio y obligaciones y derechos jurídicos independientes, ¿no? Independientes. Ahora, ahorita que comentabas, si le ponemos un nombre, una figura que suele pasar muy seguido, son los préstamos o las aportaciones a capital. Ándale. Porque justamente es el origen de muchos problemas posteriores entre los accionistas. Oye, es que yo le presté dinero porque urgía pagar a un proveedor y pagué 100,000 pesos. Le Sí, presté. Sí, y la asamblea pues es que ya me lo gasté. No, 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 es que yo lo quiero. No, pues es que ya no hay regreso. Ya lo tomamos inclusive como claro. una aportación a futuros aumentos de capital para efectos contables y Sí. el empresario dice, no, pues yo quiero mi dinero. Entonces, ¿sabe qué? Pues Y empieza a gastar, devuélvanmelo ya, dénmelo porque ya, entonces páguenme mis vacaciones y páguenme. Y todas esas situaciones son las que sí. van desencadenando otros factores que, ojo, no hemos pasado a lo fiscal, pero todo lo que estamos diciendo tiene una repercusión, ¿no? Sí, no, no, y todo esto se está hablando más desde el punto de vista contable, financiero, presupuestal, y que es el preámbulo allá la obligación, digo, de las, creo yo, con terceros más importantes que existe, pues la fiscal, Claro. la tributaria, ¿no? Entonces, si desde el inicio no tenemos esa división, pues en materia fiscal vamos a estar fritos, ¿no? Ahora sí, hablando en lo que a todos nos pone los pelos de punta, ¿qué onda con la materia fiscal? ¿Dónde es donde el empresario o la empresa tiene mayores problemas? Digo, ya hablamos de algunos aspectos que determinan un mal futuro, ¿no? Para la Ujú. compañía. ¿Qué onda con la materia fiscal? Mm, Mira, yo le podría decir que un error, ya en materia fiscal, Sí, es justamente hace unos días un empresario me decía, oye Sergio, es que
de mi cuenta, yo tengo una SA y me sobraba dinero. Ujú. Y me lo pasé a mi cuenta yo, persona física. Yo soy Claro, accionista. Me lo pasé a mi cuenta y yo lo invertí en CETES. claro. Y luego me dice, ¿y ahí qué sucede? ¿Sí? Y ese es un caso, eh, No, eso sucede muchísimo. ese es, o sea, un caso conservador con educación financiera, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí, Porque sí. muchos empresarios se depositan el dinero a su cuenta y olvídense Sí, del no, y ahí recurso, ¿no? desapareció. Claro, Entonces sabemos que existe en un primer elemento el tema del dividendo ficto, ¿no? claro. 140 de la ley de impuesto a la renta que nos establece que pues todos los ingresos Sí, directos al empresario pues se van a poder considerar como un dividendo ficto, ¿no? sí. Incluye, y ya en contabilidad le queremos poner un concepto de préstamo, ¿no? Ah, es que pues Ponle como, ahorita ponle préstamo, ya luego vemos como qué deudores onda, ¿no? diversos. Claro, sí, sí, sí. Y sabemos que en materia fiscal hay requisitos. Uno, que se cobre una tasa de interés del 1.47, bueno, a partir del siguiente año del 2.06, ¿no? 2.0607, que sea pactado a un plazo menor de un año y que esté en el acta constitutiva, dentro del objeto social. Son esos tres Claro. requisitos para poderlo de cierta manera rescatar y que no es un dividendo ficto. La realidad de muchas empresas es que son préstamos que han sucedido desde el día uno de la sociedad. Entonces, Claro. ¿hay manera de subsanarlo? Nada, evidentemente Sí. sí, pero también no queremos caer en prácticas correctivas. Sí, no, a ver, sí, súper interesante eso que mencionas. ¿Por qué en vez de tener una política, volvemos al tema de las Ajá. políticas, ¿no? Una política correctiva, ¿por qué no tener una política profiláctica, ¿no? De prevención. Oye, pues lo hago antes de que tenga el problema, antes de la contingencia, ¿no? Y ahora más que nunca, pues en materia fiscal, con todas las herramientas que tiene la autoridad para presumir ingresos, tanto de personas físicas como de personas morales, pues ahí estamos, nos podemos estar fritos, ¿no? En ese sentido, Claro, creo yo. sí. O sea, hay que tener mucho, mucho cuidado con a dónde hacemos o mediante qué mecanismos estamos moviendo las finanzas de la propia empresa, ¿no? Totalmente. Y, mira, les vamos a platicar cómo pudimos resolver este tema. Claro. Ahí lo que hicimos, Carlos, fue decirle al empresario, ¿sabes qué? Es una práctica financieramente correcta. Sí, Me totalmente. hace sentido lo que estás haciendo, es que hay que darle una forma fiscal. Sí, Y ahí lo que hicimos fue justamente un contrato de mandato, que el mandato es cuando tú actúas en nombre y representación de un tercero. No me quiero poner tan técnico. sí. Lo comento ¿por qué? Porque hay varias personas en varios cursos que hemos dado que han dicho, es que es pago cuenta de terceros. No, no es pago cuenta de terceros. Ujú. Sí, ese es un tema de mandato donde tú administras un recurso que no es Sí, tuyo. Tú lo claro. vas a invertir por un esquema, una razón de negocio, si lo quieres ver así, o una razón financiera en base a políticas. Sí. Entonces así fue, o así es como se puede subsanar ese tipo de situaciones, Carlos. Que ojo, lo estamos diciendo, no crees que sea fácil y que, No, 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 pues tampoco son mágicas, exacto, ¿verdad? o sea, con la responsabilidad que amerita, hay que Claro. ser muy responsables en este tema de cómo estamos diciendo las cosas, pero sí hay forma jurídica de subsanarlo, porque al final es la realidad de las cosas. Sí, sí, no, totalmente. Por ejemplo, ahorita tú mencionabas el tema de los pagos a cuenta de terceros, que es una figura que también sucede muy comúnmente. O sea, Sí, el empresario todo el tiempo de repente dice, oye, pues de aquí a que tengo acceso al recurso de un proveedor, pues mientras voy a pagar con mi tarjeta de crédito, ¿no? Personal. Oye, ¿y ahí qué pasa? Bueno, pues también hay requisitos, ¿no? Que hay que cumplir para que ese pago a cuenta de terceros pues sea deducible y luego el reembolso no le genere un ingreso acumulable al propio accionista, ¿no? O se considere en su caso un dividendo ficto. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que tener todas las precauciones, ¿no? En claro, ese sentido y volvemos a lo mismo, ¿no? Una política, creo yo, la clave es hacerlo antes, ¿no? totalmente. O sea, prevenir, puede sonar como spot, pero prevenir antes que lamentar, ¿no? Al final de cuentas, creo que va por ahí. Sí, totalmente. Inclusive la parte contable, nosotros profesionistas que estamos inmersos en esta profesión, no sé cómo lo veas tú, Carlos, pero, y lo que estábamos platicando, las empresas que van creciendo llega un momento donde necesitan un contador interno. Sí,
por seguridad, o sea, Sí, sí, por manejo de deja tú, información. claro, sí, sí, sí. Entonces, sí es importante nosotros como contadores, inclusive nosotros como despachos, como firmas, ir haciendo esa cancha de institucionalizar la empresa. Claro, Ese es nuestro objetivo. Al final, siempre lo digo, el empresario va a hacer con su dinero lo que él quiera, es su dinero. claro. Nada más hay que ir estructurando la parte administrativa contable para tener los procesos en esas situaciones. Entonces, de manera muy concreta, a manera de una posible solución, cada caso específico, desde luego, pero se puede dividir en tres partes, Carlos. No sé cómo lo veas tú. Uno, la parte básica que es, y volvemos al tema de las políticas, societarias, administrativas y contables. Sí. Segundo, el catálogo de cuentas. Ándale. O sea, algo que puede funcionar, pues hay que poner, todos fuimos auxiliares y todos empezamos ahí, ¿verdad? Claro. Que lo haga el auxiliar, ¿cómo? Pues como él, Como Dios te da a entender. como debe de Sí, entender, sí, ¿no? sí. Y a partir de ahí, pues, ¿sabes lo que va a pasar cuando el empresario nos pida el estado financiero? Sí, no, pues a ver, todo va a estar desordenado. O cuando lo pasemos a un banco, a ver, pues que Claro, necesitamos una línea de crédito, un crédito tradicional, un crédito puente, claro. pues el banco va a decir, A ver, como que aquí no, no, entonces, no me hace sentido, ¿no? exactamente, son pasos, son procesos que tenemos que ir haciendo muy a conciencia, que a veces, inclusive, me atrevo a decir el catálogo de cuentas. Sabemos que hay un catálogo de cuentas del SAT, Sí. ¿sí? Pero no está hecho en base a normas de información financiera, Carlos. No, no, no. Está hecho en base a lo que el SAT nos orilla a que queramos alimentar, Sí. pero no es el deber ser de la parte contable. No, no, claro que no. Además está diseñado para resolver ciertos problemas que Exactamente. tiene el SAT, ¿no? Y para poder ellos tener un acceso más sencillo, es mi opinión, Ujú. a la propia información fiscal. Y fíjate, ahí está la clave, a la información fiscal, no Claro, financiera. nos estamos brincando de la 1 a la 3. Exactamente. Sí, Oye, ¿y dónde está mi punto medio? ¿Dónde exactamente. está mi paso en medio? Que Claro. ojo, que las normas de información financiera, sobre lo que tú comentes, Carlos, son obligatorias. ¿Por qué? Claro. Porque sigo escuchando varios colegas, digo, hay diferentes puntos de vista, pero personalmente no coincido en que es que las normas de información financiera no son ley. ¿Sí? A ver, si hay requisito de que se debe Claro. registrar de forma adecuada, que es el 27 fracción cuarta, y luego el código y resolución miscelánea sí te lo establecen. Entonces, Claro. si nosotros como profesionistas en el área fiscal, y lo hemos platicado muchas veces, esa frase que decimos, ¿no? Que la planeación fiscal nunca es fiscal. Si nos enfocamos en la fiscal, Sí. vamos a caer en muchos errores, Carlos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque justamente todo tiene una razón de ser. Sí, no, todo nace de algo, ¿no? A ver, yo en las clases de impuestos que doy ahí en la universidad siempre les digo, si la contabilidad está mal hecha, los impuestos van a estar mal. Claro. Y es tan natural o tan fácil de entender que hay esa causalidad. Obvio, si mis registros y todas las operaciones que estoy llevando están mal hechas, y ojo, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Y por eso las normas te establecen los diferentes postulados básicos, ¿no? Claro. Porque obvio debe tener todo, debe cumplir con todos estos postulados, ¿no? La información financiera. Pero a lo que voy es que si bien el mecanismo, ¿no? de realizar las operaciones contables de una forma, es porque al final va a tener una repercusión positiva en lo fiscal o en los impuestos, ¿no? O sea, creo yo. Sí, lo tienes que ir encaminando desde las normas de información financiera. Claro. Ahora, un aspecto que también es muy importante, creo yo, también establecer desde la base, y a lo mejor voy a regresar un poco, pero creo que sí es necesario mencionarlo. Sí. Una política societaria donde se establezca, que se pongan de acuerdo la asamblea si va a haber retiro o no va a haber retiro de dividendos. Sí, Carlos. sí, no, ¿Por claro. qué? Porque de verdad es muy común que el empresario que, con todo respeto, que a lo mejor aportó algo que no se paga nunca en la operación, Sí. llega a la asamblea, oigan, y mis dividendos, espérame, apenas estamos Ajá, oye. subsistiendo, ¿sí? Entonces, y tiene el derecho de exigirlas, Sí, ¿sí? claro.
Pero entonces a lo que quiero dar a entender es el pacto entre accionistas, si ya no se pudo establecer en el acta constitutiva como un estatuto, sí Posteriormente. encaminar posteriormente en base a políticas societarias, ¿sabes qué? En los próximos 3 años no va a haber dividendos. ¿Por qué? Porque una empresa a los 3 años, pues apenas está estabilizándose, Carlos. Sí, Y si siempre pongo el escenario, una empresa en Estados Unidos, una empresa en México, que es lo más cercano hacia arriba que tenemos. claro. En el sentido de que las empresas en Estados Unidos crecen muy rápido. ¿Por qué? Porque todo lo reinvierten. Sí, Tienen el efecto espiral, lo reinvierten, lo reinvierten, lo reinvierten en muy poco tiempo. El empresario en México, como nos importa más lo fiscal, Carlos, sí. drenamos la empresa. Oye, ¿cómo lo hacemos? Ya sé, me lo dijiste fuera del aire. Oye, ¿cómo lo hacemos para no pagar impuestos? Y muchas veces el empresario tiene, saca el dinero. Sácalo. Sí. Sí, Entonces, yo siempre he dicho que es un tema inclusive cultural. sí, ¿Sí? claro. Preferimos no pagar impuestos, sacar el dinero, que nuestra empresa crezca. Que la propia empresa tenga recursos suficientes para pasar de su etapa 1 a su etapa 2 a su etapa 3, pero si no tiene recursos, pues ¿cómo? Exactamente. O sea, Entonces, no le das la oportunidad a que la compañía genere, pues es como un bebé que va creciendo, claro, ¿no? claro. Pues hay que nutrirlo y hay que cuidarlo pero si no lo alimentas, si todo el tiempo le estás retirando los propios recursos que apenas digo, ya ni hablemos de cuestiones económicas, ¿no? O del horizonte económico que tenemos aquí en México, pero sí es un problema que mata totalmente a las empresas. Bien dicen, empresa pobre, empresario millonario, ¿no? Qué curioso con eso, ¿no? Sí, 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 muy Creo curioso. que cada vez en México hay varias empresas que han venido cambiando esa forma de pensamiento o cultura empresarial en México. Sí, Sí ha cambiado, pero creo que nos falta mucho por hacer y es un tema que el empresario tiene que tener identificado a través de, repito, el asesoramiento. No somos un mal necesario, somos necesarios. sí. Y me refiero a la profesión, desde luego. Sí, no, no, claro, ¿Sí? totalmente. Entonces, creo que ese es un punto importante que el empresario tiene que tomar en consideración. Ahorita tocabas todo el tema de la cultura, ¿no? Ujú. Y sin irnos por las ramas, pero hablando de ese, y lo voy a súper entrecomillar, mal necesario de la profesión, del contador y del abogado, qué error hay porque viene también desde el propio contribuyente. O sea, por ejemplo, tú mencionabas el tema de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una cultura tributaria que desde que están niños son conscientes de que el fisco o el IRS va a llegar si no se cumple con los impuestos, ¿no? Lo vemos hasta en las películas, que ya esa misma cultura se ha llevado hasta las Sí, películas, ¿no? De que, oye, que los embargaron, que esto, que el otro. Y son cosas que a nosotros, pues en mucho tiempo nos ha parecido como un tema menor, ¿no? O sea, creo que por ahí alguna vez yo te decía, es que muchos empresarios o muchas personas que luego estuvieron en la informalidad o que durante tiempo estuvieron en la informalidad, pues decían, es que eso nunca les pasó a mis abuelos, es que exacto. eso nunca les pasó a mis papás, ¿no? Entonces, si ya vamos tomando ese, como tú dices, yo también soy optimista, ¿no? Sí creo que en muchos sectores empresariales sí se está concientizando y volviendo al tema, no es que seamos un mal necesario, somos necesarios, ¿no? Como es necesario el empresario, Claro. como es necesario el empleado, etcétera, ¿no? Entonces hay que tomar también conciencia de eso, ¿no? Es importante. Sí, totalmente. Y a lo mejor voy a regresar un poco a lo que estábamos comentando inclusive en el anterior video, pero porque va a colación aquí. Sí, Nosotros como profesionistas necesitamos darle información de valor al cliente, Carlos. claro. Ese sí es un tema de responsabilidad, o sea, responsabilidad al Ética y 100%, moral, y ética y sí, moral de darle la información al cliente. Si nosotros no le damos información al cliente, ahí sí se revierte el papel. claro. Sí, entonces creo que sí es importante nosotros, las nuevas generaciones que están estudiando o que están apenas ejerciendo la profesión, que esto cada vez tiene un tinte de mayor responsabilidad. Nada más sí establecerlo en la mesa porque es la realidad. Sí, no, no, volver a eso mismo, que no son papitas. Sí, Sí, o sea, que la profesión está tomando una relevancia
que creo yo que es muy importante. Claro. O sea, y estamos, ahora sí que somos los primeros en aplaudir, ¿no? Que la propia profesión, que a veces, bueno, en su momento, tú tienes más años en la práctica, pero pues era también demeritada, ¿no? De cierta forma. Sí, Sí, o sea, o totalmente. pasada a un segundo, a un segundo término, ¿no? Y ahora vemos que no. O sea, el empresario nos necesita y también tenemos pues nosotros esa responsabilidad de ética y moral de también ser buenos profesionistas, ¿no? Buenos Totalmente. consultores. Entonces, digo, llevándolo nuevamente a la parte fiscal, por ejemplo, ¿qué has visto en materia del impuesto sobre la renta de estos errores que mencionábamos en cuestión financiera, en cuestión presupuestaria, en cuestión de normas de información o de contabilidad? ¿Qué cosas has visto tú en la práctica en materia del impuesto sobre la renta? Mira, ahí es un error todavía común Sí. y lo hago con el ámbito de, pues, de tener una información clara para todos. El tema de los no deducibles. Ok, Cuando una empresa va creciendo, cuando es el día uno, hay gastos, depende mucho de la industria, pasa sí, mucho en la rama de la construcción, que hay gastos que no llevan un CFDI, ¿de claro. acuerdo? Y muchas veces tenemos ya el chip fiscal. Es que es un no deducible. No, espérame, a ver. Pausa tu tren, ¿no? Pausa. A ver, los no deducibles son específicamente los del artículo 28, Correcto. ¿sí? En sus 30 y tantas facciones. Cuando, por ejemplo, no pasa un proveedor y no me pudo dar un comprobante fiscal por X motivo, digo, para no entrar en más controversia, Sí, ¿sí? Y yo le pago, ese gasto financieramente sí ocurrió. O claro. sea, en la contabilidad financiera y administrativa tiene un nombre de gasto de recolección de escombro. Claro. Y es un gasto. Sí. Y tú en la contabilidad lo tienes que registrar como un gasto. Pero ahora estamos muy casados con el catálogo de cuentas del SAT, que es gasto no deducible, Mándalo luego, luego, ¿verdad? y eso tiene dos efectos. En cualquiera de los dos sabemos que la repercusión económica al empresario es del 30%. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, ahí, Sin embargo, el claro. tema muy común es que al momento que estamos haciendo la declaración anual, el cálculo de la CUFI, Claro. que es la cuenta de utilidad fiscal neta, que para muy resumidas cuentas Para no explicar es todo el... el dinero que puede retirar el accionista por concepto de utilidades, Claro, ¿sí? Pues ya le estamos mermando. O sea, ¿a ya la dónde voy? afectamos. El efecto es catastrófico, Carlos. Uno, Sí, el gasto, la erogación sí existió. Dos, es un gasto para efectos financieros. Y tres, ya le estás, si de por sí apenas va arrancando la empresa, ya le estás descontando por adelantado lo que puede llegar a recibir el lo estás accionista. castigando. Lo estás castigando dos veces, Claro. ¿sí? O una, porque una sí aplica, ¿no? Sí, Pero es un error muy común, Carlos, no sé cómo lo sí, no, ves. estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que saber también eh, que ahora sí ya eso es un tema un poquito más técnico, ¿no? En materia Sí, fiscal. claro, claro. Poder entender o diferenciar lo que son las erogaciones que no tenían requisitos o que no cumplieron con X requisitos a los no deducibles, ¿no? O sea, son, creo yo, Caminos cosas distintos. totalmente diferentes y sí tienen un efecto, sí, el principal o el más claro, pues va a ir a COFIN, pero hay que saberlos también diferenciar, ¿no? Yo me iría, o el que a mí se me hace que es el más común, es el tema del costo, por Ujú. ejemplo. Financieramente sabemos, ¿no? Dentro de las normas, que seguramente te ha pasado, ¿no? Empresas de servicios que nunca declaran costo. A mí eso me parece una, digo, y no porque sea profesor o por lo que sea, pero en la práctica tú dices, ¿cómo que una empresa de servicios no tiene costo? O sea, eso, digo, ustedes podrán decir, pero al final de cuentas, fiscalmente, pues van a seguir siendo deducciones, ¿no? O sea, lo voy a registrar dentro de lo mejor de la declaración anual, dentro de un apartado de gastos, ¿no? Pero en la realidad tiene un tratamiento de costo, Claro. tiene un tratamiento de costo, ¿no? El sector propiamente en el que estamos tú y yo, tenemos costos, ¿sí? Los contadores que nosotros tenemos en nuestros equipos, diferentes nóminas, todo eso entra dentro del costo.
Claro. Sí, o sea, ahí habría que diferenciar una de las cosas, de hecho, de las primeras eh, partes que les doy, porque también he impartido algunas clases de contabilidad. Yo les digo, a ver, hay que diferenciar la naturaleza del gasto y la naturaleza del costo, ¿no? El costo está directamente o indirectamente relacionado con la generación del ingreso. Oye, si no es posible, para que ustedes me lo entiendan, que yo esté teniendo ingresos sin tener un costo. Sí, o Materialmente sea, es imposible, es sí. exactamente, ¿no? Estaríamos hablando de un imposible, ¿no? Entonces, hay que también saber registrar el tema de los costos, cuando son costos, y ya, obviamente, pues la parte de los gastos que no están directa o indirectamente relacionados con la obtención del ingreso, luego por eso nuestros honorarios no nos lo quieren pagar, ¿verdad? A veces, porque somos gasto, ¿verdad? Nos ven como gasto. Entonces, sí es muy importante. Yo eso es lo que he visto, que a veces hay ciertas cosas que no se registran de manera correcta y podrán decir, bueno, pues es que en un todo, nominalmente no me afectan mi impuesto sobre la renta, entre comillas, pero ya estamos hablando de que la información que yo estoy proporcionando en declaración anual de impuestos ya no es correcta. No sé qué No, opinas. totalmente. Y si nos vamos a lo fiscal, estamos dejando muchas perlas para temas de optimización de impuestos en el costo. ¿Por qué? Porque Claro. hay muchísimas vías de cómo optimizar los impuestos, Carlos, pero si de inicio pues no nos fijamos ni en el catálogo de cuentas, mucho menos nos vamos a fijar cómo está desglosado el estado de resultados, porque coincido contigo, al final el número no va a variar, pero en el trayecto, en el cómo, sí hay mucho margen de maniobra, tanto financiera como fiscalmente. Sí, ¿no? Y estoy dejando herramientas en la mesa sin utilizar. Exacto. Y ahí es donde está el problema. Y luego, ¿qué es lo que viene? No, pues que la factura, que esto y el otro, Exactamente. ya otras cosas ilegales que, pues ya saben aquí, hashtag antifacturas, ¿verdad? Somos totalmente antifacturas, ¿no? Entonces, pues ese es un tema que yo he visto que falla mucho el empresario, Sí, el tema del totalmente. costo. Y me atrevería a decir un tercero, Carlos. Sí, El tema de las inversiones. ok. Sí, digo, no vamos a entrar en temas controversiales, Que pero decíamos fuera del aire un tema controversial que luego se los platicaremos. necesitamos una sesión de varios, Sí, de varios capítulos, yo creo. pero yéndome muy concreto. Sí, Hay deducciones o hay inversiones, más bien inversiones, propiedad, planta y equipo, que a veces sí te generan un beneficio, Carlos, sí, y hay otras veces que no te generan un beneficio, que son, por ejemplo, para uso particular del empresario. Sabemos que lo hacemos también por un tinte muchas veces fiscal, pero lo que quiero dar a entender es que si hay formas jurídicas, financieras y normativas que lo podemos ir empatando desde el inicio. ¿A qué voy? No hacer movimientos agresivos en la contabilidad, Carlos. sí, totalmente. Oye, pues a ver, hay gastos que de repente hace el empresario y que entran directo a las inversiones, ¿no? O sea, y que, oye, pues es que no son inversiones. ¿No? Exactamente. O sea, no son inversiones. Inclusive ahí, y tomando también la parte de la contabilidad, entender dos conceptos que, digo, insisto, no se trata de ser muy técnicos, pero una cosa es la deducción de inversiones, conforme a la ley del impuesto a la renta, y otra cosa es la depreciación de Claro. los activos, ¿no? O sea, y hablábamos de las políticas, porque yo puedo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que ahorita tengo muy fresco, ¿no? Una compañía que se dedica al reparto, ¿sí? O sea, es una compañía que tiene como 50 motos, ¿sí? Tiene a sus repartidores y esas motocicletas, te dice la ley del impuesto a la renta que hay una deducción del 25% de forma anual. Pues te voy a decir una cosa, mi estimado Sergio, esas motos no duran ni 2 años. No, totalmente. Esas motos no duran ni 2 años. Y aquí una pregunta retórica para la audiencia sería, entonces, ¿qué sucede con el otro 50%? ¿Yo ya no puedo deducirlo? ¿O porque realmente mi depreciación del activo, de esa inversión que yo realicé, pues se acabó en 2 años? ¿O tuve una tasa de depreciación del 50% anual
Y ahí entonces, ¿qué sucede con el resto? O sea, yo he visto que muchas veces dicen, no, pues es que entonces, de hecho, eso es una cosa que ahí estuvimos consultando, no, pues es que esas ténganlas ahí por los últimos 2 años para poderlas hacer. No, sabemos que hay un mecanismo Claro. para hacer deducible la porción ya no útil, ¿verdad? Ujú. De esa inversión. Entonces, pues también hay que ver estos otros supuestos. ¿Por qué? Porque aquí entonces, si yo me hubiera pegado a la política interna de la depreciación, o sea, porque mi activo dejó de valer. Claro. ¿Y eso qué podemos hacer? Pues ni modo que el fisco diga, no, pues aún así utilízalo, ¿no? O sea, oye, ya el motor está todo desvielado, ya no funciona. No, no, no. Si yo me hubiera pegado a mi política interna de que esa motocicleta ya no funciona en 2 años, pues eso igual a lo mejor me pudiera haber llevado por otros caminos para poder tratar de hacer la deducción completa de estos vehículos, ¿no? Hablando ahorita por el tema de Sí, las sí, sí. inversiones, Sí, ¿no? y volvemos al tema primordial que en todo lo que hemos analizado va mucho en base a políticas, ¿no, Carlos? Creo que es una piedra angular que sí debemos, que ojo, no se requiere técnicamente que a lo mejor un abogado nos pueda apoyar, lo podemos hacer nosotros mismos como contadores. Sí. Sí necesitamos obviamente un asesoramiento jurídico, evidentemente no somos todólogos, ninguna profesión, No, no, no. opera de manera autónoma. Sí. Se requieren ciertos apoyos, pero por lo menos una invitación que sí quisiera hacer a la parte medular contable es ir haciendo las políticas. La Sí. parte jurídica, no, en lo que está comentando Carlos afinadamente, a lo mejor pues el abogado así, pues, ¿y Carlos, qué es una deducción de inversiones y qué es una depreciación? ¿Qué onda con Nosotros eso? en la parte Claro. contable sí podemos llegar a aterrizar esas cuestiones en una política. Sí, no, totalmente. Entonces, y abonando a lo que tú mencionas, que una política no necesariamente es un documento técnico No, con no, no. cláusulas y artículos. No, a ver, una política es la decisión interna de qué y qué cosas se van a realizar en qué contextos, por ejemplo, ¿no? Digo, habrá otro tipo de políticas, como a lo mejor ciertas remuneraciones en materia de para los empleados, por Ujú. ejemplo, o habrá políticas como pudiera ser un reglamento laboral, o sea, cosas de esas, Sí, pero hablando de las que hemos mencionado, tampoco es necesario hacer una gran inversión, o sea, no, realmente es tenerlas bien en mente. Ahora sí que nada más aterrizarlas y decir, ok, en estos casos se va a hacer esto es y esto, correcto. ¿no? Entonces tampoco se vuelve una tarea tan compleja, yo creo que es mucho de decidir hacerlo. ¿Sí? O sea, Exactamente. Y práctica. ponernos exactamente, tú lo dices muy acertadamente, tallar lápiz, hacer las cosas, ¿no? En ese sentido. Totalmente. Entonces, pues bueno, digo, para dar como un cierre a todo este tema, ¿no? Que es cómo terminan perjudicándonos la contabilidad o también beneficiándonos, ¿no? Las buenas finanzas, las sanas finanzas dentro de la compañía. Pues no sé qué nos quisieras compartir como para ir cerrando. Para ir cerrando, la comunicación con el cliente. Ok, excelente. Lo comentaba hace unos minutos con una compañera, vivimos una época que lo digital nunca va a reemplazar la comunicación con el cliente, Carlos. Ok. Aprovecharnos sí de la parte operativa con la tecnología, Sí, evidentemente creo que todos coincidimos en esa parte, pero en estos tiempos tan cambiantes política y económicamente y por lo tanto empresarialmente, sí necesitamos mucho tocar base con el empresario. claro. ¿Por qué? Porque a veces muchas veces el empresario se siente solo en tanto golpeteo. Sí, oye, ¿Sí? me llueve por aquí, me llueve por acá y denme Sí, esquina, ¿no? denme esquina y al final, y siempre es una perspectiva que siempre he conceptualizado, que muchos empresarios, Carlos, al momento que sucede algún problema, al primero que le marcan es el El contador. contador, claro. Inclusive en temas jurídicos no le marcan primero al abogado, no sé por qué, pero siempre primero nos marcan, por lo Sí, menos para tocar base, a nosotros. sí, Entonces sí tener esa apertura, ese conocimiento por lo menos de bajar el balón en claro. cualquier tipo de tema de situación empresarial, siempre lo he comentado, los contadores necesitamos ser asesores de negocios, porque si nos Sí. quedamos con el cargo y el abono, va a ser muy limitado.
Sí, Y no, el empresario no necesita eso, necesita abarcar un poco más y esa sí es nuestra responsabilidad, desde mi punto de vista, por la confianza que nos otorga el cliente. claro. Sí, no, o sea, te está entregando a su bebé, a su empresa, ¿no? A la propia compañía, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una labor muy importante que sí se tiene que realizar de aquí para allá, ¿no? Sí. Y también entender, ¿no? La parte de la especialización. Que a ver, por ejemplo, tú en tu firma, yo en la mía, tenemos también personas que se dedican, por ejemplo, a la parte de nóminas, por ejemplo, muy especial, ¿no? A la parte de nóminas o a la parte de la Contraloría, ¿no? O sea, o al contador general, o sea, también entender dentro de eso que tú dices, ¿no? Que no somos todólogos, pero si ya te estás tú especializando en materia de consultoría, como lo hemos hecho, pues sí saber, como tú dices, bajar el balón, Claro. ¿no? O sea, poder gestionar, poder decir, oye, ¿sabes qué? Vas por aquí, vas por allá, dale hacia acá, ¿no? O sea, vamos acompañando y siendo un aliado permanente del cliente, ¿no? O sea, siendo su esquina, como decías un momento, para que, pues sí, que no se sienta solo, ¿no? Hay muchos embates que se están sufriendo, ¿no? Desde el sector empresarial y los que vienen, ¿no? También. Totalmente. Así lo cerraría como Ok. una sesión con muchas aportaciones en la parte operativa. Sí, ¿no? Más empresarial, Sí, más para quien ahorita esté en una situación de negocios, y esto puede ser aplicable tanto para el pequeño, para el mediano, para el grande quizá también. ¿Por qué? Porque son situaciones que en la práctica hemos visto que suceden todo el tiempo. ¿Sí? O sea, son errores que se suelen cometer durante las diferentes etapas de crecimiento de las compañías. Entonces, pues también no es mal momento para quizá reflexionar en estos puntos, ¿no? Yo cerraría con eso. Hay que zapatero a tus zapatos. Ahí sería donde yo cerraría. ¿Por qué? Porque el empresario a lo que se dedica es a hacer que su empresa sea negocio, ¿sí? Y tomar nosotros, pues, esa responsabilidad de lo que se nos ha encomendado con esa confianza, ¿no? Que el empresario nos encomienda a nosotros, pues tomarle la seriedad y apoyarlo. Y ahora ya lo han visto, ¿no? Desde la parte financiera, desde la parte contable, presupuestal, administrativa y hasta llegarlo a lo fiscal, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me quedaría con eso, ¿no? muy bien. No sé si quieres comentar algo más. No, agradecer Como siempre, el, el tiempo y pues estaremos, todavía no tiene nombre, ¿verdad? Nuestro espacio. Ya luego, si a alguien se le ocurre algún nombre que pueda ser interesante, también son bienvenidas, ¿no? Las de esto aportaciones. se trata. Va que va, pues mi estimado Sergio, Muchas muchas gracias, gracias. Pues yo soy Carlos Morales, Sergio Zavala, Sergio el Zavala, contador, y Sergio Contador, y ya, yo estoy como Fiscarlos. No se les olvide ahí seguirnos en las redes, tanto en Insta, en TikTok, en todo lo que se puede, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias y excelente día. saludos. Saludos.